Saludos, queridos seguidores de Disidentia.com. Hemos traído un tema que es apasionante, y además apasionante y de muy largo recorrido. La caída de Occidente. Han ocurrido cosas, no vamos a volver a hablar hoy seguramente igual a lo largo del programa, surge de Afganistán, de la huida despavorida de la presencia de los países occidentales de ese lugar. Sí, pero vamos a hablar en general de este run run que llevamos, incluso desde que se editó el famoso libro de Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente, que cumplía 100 años, ni más ni menos, que en 2018, ya han pasado 3 años más, pues seguimos con ese run run y cada vez suena con más fuerza. Pues bueno, vamos a ver si Occidente de verdad ha caído, está cayendo, seguirá cayendo eternamente, o si es todo una exageración. Para ello cuento con un programa bien completito, con 3 compañeros de Disidentia.com, 3 contertulios. Tenemos de nuevo 2 filósofos siempre colocados por encima no solo intelectualmente, sino humanamente, aunque José Luis me vaya a corregir, porque son mejores personas, entienden mejor al ser humano y por lo tanto son mejores seres humanos, ¿no? Entonces, y también tengo un bioquímico que ha vuelto el hijo pródigo, Luis Ignacio Gómez. Ahora os presento José Luis González Quirós, filósofo, no hay que decir que firma muy destacada de Disidentia, que por cierto el artículo de este sábado pasado corrió como la pólvora. También es verdad que estuve en una tertulia de radio y se me ocurrió citarlo, pero solamente el título, que era muy socarrón, debió despertar un interés enorme en la audiencia, ¿no? Es decir, era sobre Pedro Sánchez y cómo Pedro Sánchez va a salvar a Afganistán. Encantado de tenerte, José Luis. Sí, yo creo que Pedro salvará Afganistán y más países que se pongan, que se fíen de su magnanimidad y su capacidad de gobierno. No tengo ninguna duda, ¿no? Sí. Ha vencido al virus, pues imagínate que es los afganos, los talibanes son seres racionales, o sea, ha podido con el virus, pues fíjate, chupado. Ni Eisenhower, ¿no? Y tengo también a David Cerdá, que también es filósofo. Encantado, David. Buenas. Yo soy filósofo, pero soy ornitorrinco. Soy filósofo y también me dedico a la empresa, con lo cual soy una especie de animal imposible. Y en ese sentido también estoy por debajo de la humanidad y no estoy tan alto como José Luis, porque yo me mancho las manos con cosas como las empresas y el dinero, y entonces... Cuidado, que José Luis te ha manchado las manos con las empresas. Cuidado, yo me he manchado las manos, pero bien manchadas, ¿no? Pues entonces ninguno de los dos somos seres de luz, es una excepción para empezar. Yo recuerdo que cuando estaba en el consejo había un compañero, un tipo encantador en el fondo, pero que vestía de una manera rarísima. Era un tío que mucha gente decía que era un tipo raro. Yo les decía, no, aquí el raro soy yo. Tengo un Mercedes, tengo negocios. Entonces, esto es lo que es el raro, vamos, o sea, en el ambiente que estábamos, ¿no? Efectivamente, somos tipos raros los que nos dedicamos a la filosofía y prestamos atención a los business, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de todo, como decía el torero, ¿no? Muy bien, pues nada, y me falta por presentar a nuestro querido Luis Ignacio Gómez, que ha venido a su patria, ha venido a España, concretamente a su patria chica, ¿no? Preferentemente, que es León, esa provincia perteneciente a Castilla. No sé por qué es leonés de pura cepa, lo dicho, si no era una broma, porque vamos a ver, era una broma que siempre me traigo yo con Luis, que es muy, muy leonés él y lo lleva con mucha honra. Encantado de que estés de nuevo con nosotros, Luis. El placer es todo mío, Javier, José Luis, David. Yo no estoy ni por encima ni por debajo de nadie. Yo soy de los que se levantan por la mañana intentando quedar por encima de las propias expectativas. Y eso me resulta más que suficiente. Y sí, soy asturleonés. Yo vengo de la Raya, yo vengo del puerto. Y muy orgulloso de ello. Y sí, tengo muy poquito de castellano, pero no viene a cuento. Mi herencia es mucho más antigua, es mucho más extensa, y me parece que de ese tema vamos a hablar hoy, con lo cual, pues adelante. No pasa nada, no te disculpes, Luis, nadie es perfecto. Bueno, pues vamos al tema.
Yo voy a soltar la pregunta, la pregunta clave, que es casi una pregunta que puede llegar a ser hasta chirriante, ¿no? Que es, ¿ha caído Occidente? ¿Ha caído? ¿O sigue cayendo? ¿O cuánto tiempo lleva cayendo? ¿O cuánto tiempo le falta por caer? Directamente vamos a ir a ver cómo os posicionáis cada uno respecto a este run, este soniquete, que, bueno, pues tiene parte de fundamento y tiene también partes que pueden ser más o menos pues contestadas, ¿no? Contestadas. Bueno, a ver, voy a sortear, bueno, en este caso le voy a dar al decano la entrada por primera vez, que es a José Luis. Esta vez le voy a dejar yo que sea José Luis el que arranque. Venga, José Luis. Pues, bueno, vamos a ver, es una pregunta interesante, pero muy difícil de responder, ¿no? Porque hay una gran cantidad de significados y de perspectivas en las que la respuesta no sería exactamente la misma, ¿no? Para empezar con un poco de historia, la idea de que la humanidad es decadente es tan vieja casi como la reflexión. Es decir, esto no ofrece ninguna duda, ¿no? Nunca ha habido la sensación de que, salvo los muy tontos progresistas, ¿no? Que piensan que estamos en el mejor de los mundos posibles siempre, pero salvo ese tipo de personajes, pues la verdad es que es muy corriente, ha sido muy corriente, ha sido casi constante el diagnóstico de decadencia, ¿no? En el mundo contemporáneo eso viene, como tú decías antes, del libro de Spengler, que es un libro que no tiene, a mi modo de ver, demasiado interés, ¿no? Pero, bueno, es de esos libros que ha causado... que ha convertido un tema en dominante y ha obligado a mucha gente a tomar posición, ¿no? En el fondo Spengler hereda pues la filosofía del 19, tanto Hegel como Comte, que es una visión de un desarrollo por etapas, en fin, ese tipo de cosas, esas comparaciones con la vida humana, que evidentemente la vida humana singular sí que es decadente, ¿no? Y de eso me dejaréis que yo sepa un poco más que vosotros por la edad, ¿no? Pues, pero la vida no individual, la vida colectiva, pues depende de cómo lo miremos, ¿no? Por ejemplo, pues qué duda cabe que en muchísimos aspectos la vida humana tal como es vivida en Occidente es infinitamente mejor, más razonable, más justa, más saludable y hasta más inteligente que nunca, ¿no? Ahora, pues también sin duda hemos perdido digamos, anclajes metafísicos, ¿no? Por decirlo de una manera un poco solemne, ¿no? Somos una sociedad que parece no creer en gran cosa, ¿no? En su conjunto, desde el punto de vista político, institucional, ¿no? Y eso, pues, probablemente es una debilidad porque, bueno, pues efectivamente nos mete en unas contradicciones y en unos debates un poco raros, ¿no? Por ejemplo, pues hoy he visto en una televisión que daban la noticia de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha negado a invalidar la ley tejana del aborto, que probablemente es una ley discutible, ¿no? Como tantas, ¿no? Pero, en fin, la locutora lo decía como si eso fuese un drama cósmico, ¿no? Es decir, y, hombre, pues tampoco veo yo que pueda ser un drama cósmico, ¿no? Yo soy partidario de que el aborto no sea un delito, desde luego, pero claro, pues eso es una cosa relativamente reciente en la mentalidad y en la vida política contemporánea, ¿no? Y creo llegar a lo contrario, ¿no? A convertir el aborto en una conquista, o la legalización o el derecho al aborto, pues hombre, yo creo que es un progreso un poco raro, ¿no? Porque eso es el maltrato o la falta de respeto a manifestaciones que sin duda ninguna son de la vida humana, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, sobre todo desde el punto de vista moral, y acabo ya, cuando se contrastan con el progreso tecnológico y el progreso económico, pues producen a mucha gente la sensación de que vivimos en un mundo sin sentido, que no tiene horizontes metafísicos, que no tiene valores sólidos, y que eso pues puede acabar con Occidente mismo, ¿no? Pero a mí, si eso va a pasar, que yo tengo mis dudas, lo que sé seguro es que todavía no ha pasado. Es decir, que a mí me parece que Occidente en su conjunto es en estos momentos una sociedad muy plural, donde es verdad que esas ideas metafísicas no son ya unánimes como tal vez eran hace 200 o 300 años,
pero donde todavía pues hay mucha gente que tiene creencias religiosas firmes, donde hay mucha gente que tiene morales sólidas y donde hay mucha gente bueno, pues que cree que la vida humana tiene unos valores que son inalienables, ¿no? Y bueno, hay otros que, bueno, se han olvidado de esas cosas y tal, y que en conjunto quizá ofrezcamos el espectáculo de una sociedad descreída, débil y por tanto posible víctima de sociedades un poco más duras, ¿no? Y más dispuestas a despacharnos, ¿no? Eso eso sería lo que diese entrada un poco al tema militar, ¿no? O sea, las guerras, termino ya de verdad, la guerra con Afganistán no se pierde militarmente, se pierde moralmente. Es decir, es la opinión pública americana, pues lo mismo, y por supuesto lo mismo sería la opinión pública europea, aquí es que somos muy hipócritas y hacemos como que no va con nosotros, ¿no? Es la opinión pública quien no sostiene el esfuerzo bélico de un país para defender unas ideas que quiero recordar que cuando se lanzó la ofensiva contra Afganistán era nada menos que libertad duradera y era bajo el emblema de que si la libertad no es para todos, no será para nadie, ¿eh? Si bien es verdad que ese posicionamiento tan radical y tan dogmático, entre comillas, de Bush, pues la verdad es que era compartido al final por él mismo y dos más, ¿no? La administración americana, desde el principio, la misma administración americana empezó a boicotear ese planteamiento, ¿no? Bueno, creo que he dicho ya demasiadas cosas y estoy deseoso de oír a mis compañeros, sobre todo si hay alguno que sea decadente, a ver si tenemos un buen debate. Muy bien, muchas gracias. José Luis, bueno, el turno se lo vamos a dar esta vez al hijo pródigo, a nuestro querido Luis Ignacio Gómez. Luis, ha caído Occidente, está cayendo, es una exageración, hay esperanza. ¿Cómo crees que nos encontramos? ¿En qué situación de este drama nos encontramos? Este supuesto drama, vamos. Es la pregunta del... Oh, ¿qué digo del millón? Del billón. Nos ha dejado José Luis, yo no he parado de apuntar, un montón de ideas bastante claves, ¿no? en lo que tal vez podamos desarrollar a lo largo de esta charla. Yo como buen científico que soy, bueno, como científico que soy, no sé si soy bueno o malo, como científico que soy, siempre tengo el problema de que cuando me preguntan que algo, o cuando me dicen que algo está cayendo, lo primero que hago es intentar olvidarme de las circunstancias que nos invitan a pensar que se trata de una caída y centrarme principalmente en qué es lo que cae. Y resulta que me encuentro con que probablemente una de las razones por las que muchas personas consideran que estamos en decadencia, que Occidente está en decadencia, radica precisamente ahí, en que no somos capaces de colocarnos detrás de una definición de Occidente que nos satisfaga a una gran mayoría. Ni siquiera a un 51% o a un 50,01%. Ni siquiera probablemente a un 30%, para decirlo más ajustadamente. Definir cultura occidental, definir Occidente, para intentar saber qué es lo que está cayendo. Creo que es la tarea ardua por la que deberíamos empezar. Claro que es mi opinión, ¿no? Ha apuntado José Luis un par de detalles muy interesantes. Uno, las creencias. Vamos a ver, lo que yo veo es que lo que ha aumentado exponencialmente casi es la incertidumbre. No se puede creer en aquello en lo que no se tiene confianza y es difícil generar confianza en algo incierto. Y el aumento de la incertidumbre se debe fundamentalmente, a mi modo de entender, a que nuestro horizonte temporal ha cambiado de forma radical a lo largo de los últimos siglos. Las personas no hace excesivamente mucho tiempo, hace 100, 200 años, tienen un horizonte temporal larguísimo. El horizonte temporal de la mayoría de las personas era su vida. Hoy nuestro horizonte temporal se reduce a años. Todos los que estamos aquí en esta tertulia hemos visto cómo de la nada, en una escala temporal cuasi planetaria, hace 4 milisegundos, aparecían los teléfonos móviles, el Internet, la sociedad de la información, nos abruman con noticias, nos invitan a leer muchas veces
cosas que no deberíamos, la sociedad está cambiando, los mensajes de la prensa, el alarmismo, el pacifismo, los mensajes de los políticos, la política se reduce a plantear programas válidos para sus votantes, con una perspectiva como muy largo de 4 años. Es decir, nuestro horizonte temporal se ha reducido drásticamente y esto conlleva a un aumento de la incertidumbre, evidentemente. Este aumento de la incertidumbre se sostiene además en que, bueno, pues hemos perdido... Yo no hablo de creencias, prefiero no hablar de creencias, prefiero hablar de... Hemos perdido el sentido del peso de determinados valores que no son temporales. Hay valores como el de la paciencia, como el del afán, como el del perdón, como el de la conciliación, como el de la perspectiva, que se están perdiendo. Y se están perdiendo en aras de nuestra voracidad por no perder el paso en esta vorágine de acontecimientos en la que nos vemos envueltos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos está ocurriendo, ¿no? Más allá, lógicamente, de que, bueno, pues seguramente que hablaremos hoy de cuáles son esos valores que consideramos occidentales y que deberían definirnos y que deberíamos defender, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las personas no se plantean ninguno de esos temas, Javier, ninguno, absolutamente ninguno, y que su mayor preocupación es ver qué va a pasar la semana que viene o mañana o dentro de 2 años o dentro de 3. No somos capaces de ir más allá. Nuestro horizonte temporal se ha visto drásticamente reducido, desgraciadamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no quiero terminar esta mi primera intervención sin decir que ¿cae Occidente? No lo sé. ¿Qué es Occidente? Para mí Occidente es el fruto de la influencia grecorromana, de la influencia judio-cristiana, con unas cuantas gotitas bien dosificadas de cultura germánica, que nos ha traído la libertad individual, la democracia liberal, la separación de poderes, repito, la separación de poderes, importantísimo en una democracia, en España no existe, y que nos ha traído el libre comercio, la protección del libre comercio, porque comerciar libremente nos invita a tener aliados en lugar de enemigos y nos ayuda a luchar menos. Y también muy importante en Occidente, hemos sabido, mediante la Ilustración, por ejemplo, separar lo que es nuestro mundo espiritual de creencias religioso de nuestro mundo cívico, social, político. Y esta separación de la política y la religión a mí se me antoja muy importante y un gran logro de Occidente. Yo creo que eso es lo que se cae. Queda por intervenir en una primera ronda. Os pido que seamos un poquito más breves para que dé lugar a que haya un debate más fluido y más intervenciones. David, ¿cuál es tu punto de posicionamiento respecto a esta? A mí me parece que es una gran polémica, además que abordarla supone responder a preguntas que son incómodas, seguramente. Sí, yo creo que, recogiendo todo lo que han dicho mis compañeros, lo más importante que debemos entender es que esto no es una polémica académica y que no es una polémica... Me asusta mucho, José Luis, la palabra metafísica, porque hace falta bastante para entender qué quiere significar la metafísica. Y el otro día, en una conversación de trabajo, se me ocurrió hablar de la verdad y alguien inmediatamente sacó el comodín de la metafísica. Es decir, no es tan metafísico entender la importancia de la verdad, o la importancia del individuo, o la importancia de la vida. Son cosas muy de día a día, que tienen consecuencias inmediatas. Mi primer razonamiento sería que hay que intentar averiguar qué Occidente, ¿de qué Occidente estamos hablando? ¿Del Occidente que bate récord de consumos de drogas y de ansiolíticos? ¿Un Occidente amedrentado y perdido? ¿O del Occidente que ha defendido todas esas cosas de las que han hablado José Luis y Luis, ¿no? De la vida humana, del individuo, de la democracia, de la libertad, etc. ¿Vale? Todo eso es Occidente. Nosotros no podemos hablar de un Occidente puro porque no existe. Lo que sí creo que habría que hacer es la pregunta de qué Occidente merece la pena salvar. ¿Vale? Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe y toda esa gente que ha mencionado Luis, que
una especie de inmensa cola donde la gente se va empujando una a la otra para intentar consumir más y estar la última, etcétera, hace falta que alguien pare esa fila, seguramente en la educación, en las casas y en muchos sitios, y empiece a explicar qué es lo que estamos a punto de perder. ¿Vale? Porque hasta que tú no sabes lo que puedes perder, pues no sabes si lo vas a luchar. Es decir, la pregunta aquí es, si Occidente es un sabor, como es el sabor de fresa en un helado, el Islam es el sabor a pistacho, y el China es el sabor a chocolate, y Rusia, etcétera, etcétera, y solamente Occidente es una versión más de lo que es la vida, una más entre otras, un gusto, un sabor, y citándome la posición de tantos y tantos relativistas morales que han nacido y crecido precisamente al fuego de nuestra capacidad para pensar y reflexionar, que la ha inventado también Occidente, ¿vale? Si nosotros creemos que somos un sabor más entre otros, estamos perdidos, porque nadie lucha por un sabor. Yo no me voy a jugar la vida por defender el sabor a fresa frente al de chocolate, ¿vale? Entonces no hay nada que defender. Lo primero que tenemos que averiguar es qué merece la pena defender y por qué, ¿vale? Y segundo, cuando hablamos de Occidente no hablamos de nosotros. Da la impresión de que hablamos nosotros frente a ellos, ¿no? Occidente frente al Islam, Occidente frente a China. No, Occidente ya no es de Occidente. Occidente es una idea que nació en Occidente, pero que ya es del mundo. Japón y Corea no serían lo que son sin Occidente. Es decir, cuando hablamos de Occidente hablamos de un patrimonio mundial y universal. Y por lo tanto no es algo que tengamos que defender como nosotros contra ellos, ¿vale? Una especie de guerra entre 4 o 5. Estamos defendiendo algo que es para todos, inclusive para esas mujeres que están en Afganistán, que según cierta ministra, pues sufren igual que las españolas. Tenemos que intentar explicar eso a todo el mundo, ¿vale? Y por último, y siendo muy breve, el tema de la innovación continua. Es cierto que nosotros hemos entrado en una era de innovación a un ritmo absolutamente inexplicable, ¿no? Y que nosotros carecemos, o sea, esto nos ha cogido a traspiés, nos ha cogido mal construido para la velocidad a la que ocurren todas estas cosas. Y entonces, hasta que no paremos a reflexionar y alguien le dé... Bueno, yo pensé, en mi ilusión vana, que una de las cosas que podían parar era algo como esto, ya en abril de 2020, dentro de la tragedia y lo mal que se pasa, con el cuerpo tan malo con el que se levantaba uno todos los días, por el sufrimiento que había fuera y dentro, ¿vale? Una de las cosas que uno pensaba, quizás sea hasta el momento de pensar, ¿no? Quizás sea hasta el momento de... Si metiendo todo un planeta en sus casas no es el momento de pensar, ya me diréis cuándo, pero la gente, pues yo qué sé, prefirió hacer zumba en casa y otras cosas. Bueno, tenemos que intentar presionar, y para eso está la sociedad civil, y hacer que haya más foros de debate, más foros de conversación, sitios como este, como el que estamos ahora, porque la televisión no se puede, en fin, hay muchos sitios donde ya no hay espacio, pero tenemos que procurar buscar estos espacios, pero sobre todo, y en eso dedicaré mi segunda intervención, intentar descubrir qué es eso de Occidente que merece la pena salvar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una primera ronda. Yo, en cierta forma, me quedo con varias ideas. La primera de todo es tener claro un poco lo que es Occidente. Es decir, qué idea es Occidente para nosotros y qué es lo que deberíamos defender de esa idea, o qué idea deberíamos defender más concretamente. Lo que dice también David respecto, bueno, pues que si no Occidente no es una idea, no es una serie de ideas trascendentes, para mí trascendentes, lo digo en el sentido que trascienden lo eventual, lo más elemental, digamos, lo cotidiano, sino que es algo que con una forma de posicionarse frente al mundo, ¿no? O de ver o de entender el mundo, es también una idea que trasciende, pues lógicamente, nuestras propias fronteras. Eso también estoy de acuerdo. Lo que apuntaba Luis bueno, pues en el sentido de que hay una cierta perplejidad respecto a entendernos nosotros mismos o vernos nosotros mismos, digamos, interpretarnos bajo una idea de concepción occidental es otra cuestión bastante espinosa que entronca con la primera idea que habíamos dicho, ¿no? De qué es Occidente. Yo voy a añadir una cuestión más importante y me ha llamado la atención por la observación que ha hecho David respecto de que si una pandemia que nos encierra y nos recluye no sirve para pensar. Y yo me pregunto, cuando nos recluimos durante la pandemia, ¿no estábamos anteriormente ya previamente un poco recluidos, aislados unos de otros, acostumbrados a vivir sin los demás? Porque claro, tenemos un mundo tecnológico, un mundo virtual, un mundo de comodidades en casa, en los que pues mucha gente, por ejemplo, el hecho de no dejar de ir al cine, que es
pues era prácticamente una cuestión que ni siquiera apreciaron porque ya no iban al cine, ¿no? Es decir, ya tenían su home cinema en casa, ¿no? Esa idea de Occidente, me refiero, que nos lleva a un Occidente ya en el que las personas están aisladas unas de otras y por lo tanto no comparten lo importante, sino que simplemente la idea de Occidente podría ser una idea de un bienestar material, que no está mal, no voy a hacer de menos esa idea, a ese valor que puede proporcionar Occidente, que es un cierto bienestar o una cierta seguridad, sino me refiero que quizá la idea que Occidente en realidad, los propios que deberíamos defender un poco nuestra propia civilización, aunque sea ya universal, no estamos más preocupados por nuestro propio bienestar y no entendemos, aunque diga que le da miedo David el planteamiento metafísico, en el fondo sí es cierto que carecemos de una visión metafísica. Estamos demasiado apegados a lo que sucede. José Luis. Bueno, habéis planteado un montón de cosas de enorme interés, ¿no? Como es lógico, bajo un planteamiento tan rotundo como si Occidente ha caído, ¿no? Yo quería dar 3 flashes para responder, complementar algunas de las cosas que se han dicho. Uno es, vamos a ver, yo he sido, creo, optimista en la expresión, en mi primera exposición, ¿no? Pero no se puede ser tan optimista que se olviden los datos, ¿no? Cuando uno va por Normandía y ve por primera vez los cementerios de los americanos muertos en la guerra contra el nazismo, que son absolutamente impresionantes, son alucinantes, ¿no? Tenemos que reconocer que eso hoy en día no sería posible, y a mí eso me parece que es una pérdida. Es decir, a mí me parece que el Occidente de 2021 pues es ligeramente peor que el de 1940 o 41, en ese aspecto. Es decir, no tenemos sobre todo en Estados Unidos, pero claro, por supuesto en Europa sería peor todavía. En Europa ya tampoco tuvieron valor para defender aquello debidamente, ¿no? Esa es la pura verdad, porque con frecuencia se olvida que en Alemania una de las cosas que pasó es que no hubo valor para oponerse a una ola terrible, y en Francia pues tampoco hubo demasiado, y en Italia tampoco, y en Inglaterra el justo. O sea, tuvieron que venir los americanos a sacarnos las castañas del fuego. Bueno, son 80 años, es casi un siglo, pero en ese sentido Occidente ha empeorado. Es decir, Occidente no está dispuesto a morir por la libertad, por ejemplo. Pero claro, hablar del bienestar sin hablar de la libertad es un poco absurdo. Tenemos el bienestar que tenemos porque tenemos libertad económica, porque tenemos libertad de pensamiento, porque tenemos libertad de movimiento, etcétera, ¿no? Eso es un flash que quería dejar ahí para matizar el optimismo. El otro asunto, lo que ha dicho David Cerdá, tiene mucha razón, ¿no? La palabra metafísica es peligrosa, pero bueno, nos entendemos. Hay un libro que se publica más o menos al tiempo que el de La decadencia de Occidente, que el de Spengler, que es un libro de Scheller que se llama o Schiller, como dicen los alemanes, el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Y ahí el filósofo dice que si se le pregunta a una persona civilizada sobre qué opina del hombre, acuden a él inmediatamente 3 orbes de ideas, que son los que ha dicho Luis. Por una parte, el orden bíblico, por otra parte, el orden, o sea, la idea de que el hombre es una criatura de Dios, es alguien semejante a Dios mismo de alguna manera, y tiene alguna especie de trato de tú a tú con Dios, ¿no? El segundo orden de ideas es el grecorromano, el hombre es un animal racional, es un ser que tiene la palabra, y el tercer orden de ideas es el de la ciencia moderna, que es un orden en el que es el que se ha ido imponiendo de una manera avasalladora. Pero claro, es un orden en el que no hay nada más que azar y necesidad, en el que no hay sentido, Hay verdad, porque hay la verdad científica es muy importante, pero no hay verdades trascendentes, no hay nada. Por ejemplo, fijaros, cuando se juzga a una persona que ha cometido un crimen, pues la mentalidad científica, en una versión bastardeada de la mentalidad científica, que es la de la psicología de andar por casa, pues lleva a presentar a esa persona normalmente como una víctima, o como alguien que no es culpable, o como, es decir, alguien que hace, o sea, en el fondo como alguien que no tiene libertad, O sea, la manera de ahuyentar el mal es la manera de ahuyentar la libertad, ¿no? Bueno, pues ese tercer círculo de ideas de Scheller es el que se ha adueñado de Occidente, y tiene, sin duda ninguna, tiene unos efectos malos. No tiene solo efectos malos, tiene otros buenos, pero tiene unos efectos deletéreos,
rompen la confianza en las verdades trascendentes que mucha gente necesita para actuar. O sea, no es lo mismo hacer el bien pensando que el bien y el mal tienen una trascendencia más allá de, que hacer el bien simplemente pensando que el bien es lo que los demás te van a aplaudir, o que haces el bien si no te pillan. O sea, quiero decir, no es lo mismo, no es de ninguna manera lo mismo, ¿no? O sea, el mal no se puede reducir a que vas a ser criticado. Eso rompe con con el heroísmo moral, por ejemplo, con la posibilidad de tener una actuación capaz de enfrentarse al resto, ¿no? Eso se ha perdido también, porque claro, la mentalidad dominante desde ese tercer círculo de ideas, pues resulta ser en buena medida deleteria. Deleteria sobre todo para quienes no tienen digamos, una expresión que no me gusta demasiado, pero que supongo que se va a entender bien, una buena formación en cualquiera de los otros dos círculos de ideas. Porque si tienes una buena formación filosófica o tienes una buena formación religiosa, pues puedes asumir perfectamente ese nuevo círculo. Pero si no la tienes, entonces ese círculo es un poco lo que comentó en su día esa frase tan citada de Dostoyevsky, de que si Dios no existe, todo estará permitido, ¿no? Es decir, es el mundo sin moral, el mundo sin bien ni mal, es el mundo del relativismo. Entonces, paradójicamente, la ciencia ha desembocado también en el relativismo. No es el único factor, si habláramos de estos, diría otro que es todavía más importante. Pero la ciencia ha favorecido el relativismo. Y eso se ha visto, por ejemplo, en esta pandemia. Porque además la ciencia, esta gente que habla en nombre de la ciencia, oye, nos han dicho 55 cosas distintas. Que había que ponerse mascarillas, que no había que ponérsela, que no sé qué, que si no cuántos, que la tercera vacuna, que la quinta vacuna, que si es de aquí, que si es de allá. La ciencia misma se ha convertido en muchos aspectos en un asunto de discusión. No es tampoco, la ciencia no tiene hoy en día la imagen que tenía cuando hablaba Scheller o cuando hablaba Spengler, ¿no? Una ciencia muy poderosa, un edificio perfecto. No, hoy en día la ciencia es un poco más desagregada, más caótica, más pletórica si se quiere, pero más discutible, ¿no? Más discutible. Bueno, veo que Luis levanta la mano y por tanto quería decir otra cosa más, pero me la reservo para luego. Venga, Luis. Luis, por alusiones. Sí, bueno, a ver, estando de acuerdo en el fondo con lo que cuenta José Luis, estoy en desacuerdo en la forma. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre ha sido así. Vamos a ver. El problema no es la ciencia, a mi modo de ver. La ciencia vive de la disputa, la ciencia vive de la discrepancia, la ciencia vive de ser descreído. No, el problema es el uso político que se hace de determinada ciencia. Entonces, es un tema muy interesante porque lo asocias al tema del COVID y yo también lo asocio de alguna manera al tema de la decadencia de Occidente, ¿no? Nos hemos dejado llevar cuesta abajo, nos hemos dejado caer, no entiendo por qué, por una rama de la ciencia, entre comillas, esta vez, la entrecomillo otra vez, ciencia entre comillas, que es la sociología. Yo creo que una de las corrientes académicas que más daño ha causado en Occidente es precisamente el de la sociología. Una ciencia con bases científicas más que deficientes, con bases experimentales en muchas ocasiones también muy deficientes, y que sin embargo ha servido o está siendo utilizada desde hace ya mucho tiempo para cimentar determinados movimientos políticos y para cimentar determinados procesos de segregación y disrupción social. Me explico. Yo creo que en buena parte los estudios de sociología que se desarrollan en los años 70 y 80, sobre todo aplicados a la educación de los niños, contribuyeron de forma fundamental a una aceleración en los procesos de disgregación de la familia. Y fijaros lo que una persona como yo, al que le acusan por todas partes de libertario y anarquista y no sé qué más, hablando de la familia. La familia era depositaria de valores que son precisamente valores que estamos perdiendo. Vamos a ver, la piedad no la inventa el cristianismo. La piedad
es el vehículo del amor dentro de una familia y viceversa. El amor genera piedad. Y por eso entendemos al otro que opina diferente, comprendemos al otro que opina diferente, que se comporta incluso mal. Toda madre intenta proteger a su hijo de alguna manera. Esta relación, estos vínculos que se educaban, que se formaban, que se generaban emocionalmente dentro del núcleo familiar, cuando el núcleo familiar empieza a desaparecer, a distorsionarse, resulta que empiezan a desaparecer también a nivel social. Con lo cual es mucho más fácil aplicar, por ejemplo, políticas que se denominan antidiscriminación, pero que en realidad son discriminatorias. Cualquier medida que favorezca, por ejemplo, a los cojos por encima de los no cojos, por aquello de que la igualdad es una medida discriminatoria. Estamos atentando contra los derechos de los no cojos. Y menciono cojos porque podría mencionar gordos, barbudos, barbudas, gordas, hombres y mujeres. Es decir, no se puede, desde un punto de vista ético, sobreponer sobre el valor, piedad y comprensión la ley. El hecho de que nos hayamos arrojado a proclamar leyes sin cesar que para intentar evitar determinada segregación de determinados sectores de la población social, no es más que, para mí y a mi modo de entender, a lo mejor lo entiendo mal, no es más que reflejo de esa necesidad que sigue existiendo en nosotros de sentir piedad por quienes creemos que la merecen. Pero ya lo hemos sacado del contexto social. Ya no estamos hablando de piedad por cualquiera que me encuentro en la calle y me genera esa sensación o esa emoción. No, no. Formamos grupos, formamos guetos, les damos una identidad y en nombre de esa identidad desarrollamos un cuerpo legal. De manera que la segregación de la sociedad va en aumento. Una sociedad segregada es incapaz de comunicar y una sociedad incapaz de comunicar es incapaz de defender al unísono absolutamente nada. Ni Afganistán, ni sus propios valores, ni su herencia, absolutamente nada. Porque, en realidad, todos somos enemigos de todos de repente. Y todos debemos recelar de todos de repente. Y yo creo que es un tema muy importante. Y lo menciono porque esto, José Luis, no tiene que ver con la ciencia. La ciencia funciona así. Pero es que la ciencia no puede ser nunca jamás herramienta política, ni herramienta social. A lo mejor estoy equivocado. No sé qué opina David o qué opinas tú, José Luis. Por alusiones, José Luis, activa el micrófono. Creo que lo tienes desactivado. Me parece que sí, igual. No, por alusiones, estoy totalmente de acuerdo. La ciencia es, sobre todo, la ciencia contemporánea, que es una ciencia plural y muy universal, o hay discrepancia, discusión y libertad, o no hay nada, eso es evidente, ¿no? Como tú dices, el asunto es las ciencias sociales, ese famoso invento de las ciencias sociales, que es la extensión de la mentalidad científica al tema social. De hecho, Scheller, cuando habla del mundo ya no se refiere tan solo a la ciencia físico-matemática, a la ciencia dura, o a la bioquímica, que lo es también, sino pues eso, la psicología genética, ese tipo de cosas que pretenden explicar desde un punto de vista de un esquema causal muy simple la conducta humana. A eso me refiero. Claro, cuando aplicas ese esquema, destruyes todo. Luego hablaré porque hay que dejarle la palabra a David, sí. Muy bien. David, bueno, me lanzo. Bueno, varias cosas. Lo que ha dicho Javier sobre el aislamiento me parece muy importante. Me parece que falta una crítica seria sobre los peligros de la virtualización para las mejores ideas, ¿vale? Yo creo que debemos empezar a hablar de las mejores ideas, no de las grandes ideas que la gente se asusta. Igual que cuando José Luis, cuando decía lo de metafísica, es que cuando lo nombran la gente se echa la mano a la cartera, ¿no? Es decir, metafísica, lo que la gente no entiende es que lo que se decide en un concilio afecta a si una mujer puede ir por la calle vistiendo minifalda o no. O sea, que decir, la metafísica tiene un efecto absoluto en la vida diaria, ¿vale? Lo segundo que quiero decir es que todas estas ideas que son importantes, y ahora me gustaría intentar concretarlas, están conectadas entre sí.
Y entonces hay que entender a la gente que no se puede hacer cherry picking. De esto que voy a dejar de llamar Occidente y le voy a llamar civilización. ¿Vale? Porque cuando digo Occidente parece que lo estamos... Y insisto, no es Occidente, es algo que nació en Occidente como podía haber nacido en cualquier otro sitio o no. No es lo importante. Lo importante es que es un patrimonio del mundo. ¿Vale? ¿Y cuáles son estas cosas que están conectadas entre sí y no puedes elegir como quien va a un supermercado? Pues yo creo que hay como 3 principios de actuación y 3 aspiraciones prácticas. Y le voy a llamar con esos nombres un poco más terráneos porque si hablo de ideales, nuevamente la gente cierra y se va a Netflix. ¿Vale? Entonces asusta a todo el mundo. No le llamaré ideales porque le llamaré de una manera que sea muy práctica. ¿Cuáles serían esos principios de actuación? Primero la persona, la defensa de la vida individual y de los proyectos personales de cada uno. Una cosa absolutamente minoritaria en el mundo y que se inventó como se inventó y que está en franca retirada en muchos sitios. La segunda, la democracia, la ha mencionado José Luis, es decir, el Estado de Derecho, 2 cosas como la libertad y la igualdad. Oye, la civilización significa que un mundo donde falte una de esas 2 cosas, aunque hay un tope de libertad, si no hay algo de igualdad, no vale para nada. Y aunque hay un tope de igualdad, si no hay algo de libertad, no vale para nada. Y esa es la segunda fase, la segunda piedra. Y la tercera, pues economía social de mercado, le voy a llamar, porque es una economía de mercado, pero donde tenemos en cuenta que hay límites y donde hay procesos, etc. ¿Vale? Los chinos han intentado una cosa que es economía de mercado a secas, sin social. Y eso que vienen del sitio se supone más comunista del mundo. ¿Vale? Los principios, las aspiraciones prácticas para mí serían la verdad, que no es una cosa metafísica, sino que es lo que explica que este señor pues Luis, haga un bien al mundo en algo que se llama bioquímica y haya gente que hable del espíritu crítico y hay gente que puede decir lo que piensa. Todo eso es la verdad. ¿Vale? Eso no es una cosa como el noúmeno kantiano, sino la verdad está en todos los días. La gente que no cree en la verdad no es gente seria intelectualmente y es gente peligrosa. Y eso hay que decirlo. La segunda sería la belleza. ¿Por qué nos llama la atención que los talibanes no dejen a las mujeres ir como les dé la gana o acaben con las canciones? Porque la belleza tiene un gran poder. Nosotros, la civilización, insisto, y estoy hablando de todo el mundo, los japoneses nos pueden dar lecciones enormes en eso, ¿no? Y como ya voy ampliando, no estamos hablando de algo sencillamente que está en Europa o en Estados Unidos, sino que está en todo el mundo. La belleza es una idea que se opone frontalmente al fundamentalismo y por lo tanto merece la pena defenderla. Yo creo que merece la pena. Y por último, el bien. Bien. La ética, una ética universal y objetiva. Habéis hablado antes de la ciencia. La ciencia, pues, es como todo gran poder tiende a veces hasta limitarse, ¿vale? Pero no necesitamos una metafísica religiosa para defender un bien objetivo en el año 2021. No lo necesitamos. Podemos razonarla. Llevamos siglos razonando. ¿De dónde sacamos esa información? Pues precisamente para eso deben de servir las ciencias sociales y para eso deben servir las humanidades. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema no hay que echarle la culpa a la ciencia, hay que echarle la culpa a los que se han rajado, que son las humanidades, y se han quitado de en medio. Es decir, la ciencia está a lo suyo, de una manera directa, con sus errores, autocorrigiéndose, pero el problema son los que han, el contrapeso que ha desaparecido. Y las ciencias sociales, la psicología, la sociología, etcétera, están para decirnos cómo es una vida que merece la pena vivirse, desde un punto de vista objetivo y estudiado. Y para eso sirven las humanidades, para eso sirve Shakespeare, para eso sirve Dante, para tener testimonios sólidos y universales sobre cómo merece la pena vivir. Y para poder explicarle a un talibán, con la razón por delante y se suelta el AK-47, por supuesto, por qué merece la pena que una mujer decida qué hacer con su vida y por qué es una barbaridad lapidarla. Y si hay gente que cree, y vuelvo al principio, que eso es solamente el sabor fresa frente al sabor chocolate, estamos perdidos. Pero si somos capaces de explicarle a muchísima gente que eso es una idea grande, de la que hay que estar orgulloso, ¿vale? Y yo creo que hay que hacer un poco la técnica de Scrooge con esto. En la técnica de Scrooge, como sabéis, en Dickens, lo que hay que hacer es irse al futuro y enseñarle a la gente cómo sería un futuro sin esas cosas. Pues la gente no se da cuenta. Cree que esto es una serie y esto no es una serie. ¿Vale? A este sentido, y con esto termino, creo que hay un libro que explica precisamente el choque de cómo la civilización se mata a sí misma cuando pierde todo sentido vital, y es el Sunset Limited de Cormac McCarthy, ¿no? Que es un libro tremebundo, en 100 y pico páginas, donde un señor que es un profesor universitario se quiere tirar y se quiere suicidar porque ha perdido todo sentido de la vida, tiene dinero, tiene inteligencia, tiene libros, pero sencillamente ha dejado de entender para qué es todo eso. Y hay otro señor que, bueno, tiene referencias cristianas, pero lo fundamental es que es un señor que dice, hay gente ahí fuera, como tú. Un mundo caliente, un mundo donde la gente se quiere, como ha dicho Luis, un mundo donde hay compasión, donde hay piedad, es un mundo indeciblemente más agradable de vivir, de un mundo donde, bueno, te pueden arrancar una mano por robar. Y como todo eso, si todo eso no lo explicamos, entonces estará perdida la guerra. Bueno, ahí has dejado muchas ideas. Bueno, y para entroncar una última ronda rapidita, porque va a tener que ser rápida,
pero has entroncado hay unas cosas, ¿no? Aunque yo creo que hay algún tipo de solapamiento y una pequeña contradicción, porque al final en lo que hablas tú de la novela, del libro de McCarthy, que lo conozco porque me lo recomendaste, había leído todo lo demás menos ese libro, es que la persona que parece que tiene un sentido más real o más piadoso en el sentido de lo que significa la piedad bien entendida, y yo creo que más correcto, es más, es una persona que tiene, por supuesto, está fundada en un sentimiento, es decir, parte de una metafísica, en este caso, que es pues la religión, ¿no? Es decir, la religión. Pero bueno, ese es un pequeño solapamiento que veo yo ahí, que al fin y al cabo siempre lo del sentimiento y la razón acaban siempre generando unos problemas de muy difícil separación. Pero la cuestión vamos a ir a una clave que ya es para la parte final del programa. Yo he leído muchas declaraciones de políticos influyentes chinos, de incluso personas muy importantes de la parte de la política exterior china, en la que básicamente he deducido y extraído una conclusión de lo que ellos van predicando, aprovechando quizá este vacío de poder, entre comillas, que parece que dejan los países occidentales, que no la civilización occidental. Hablo de los países. Y es que ellos defienden que el mundo no tiene por qué ser entendido según la visión occidental. Que, por ejemplo, la manía que tenemos los occidentales de recurrir siempre a los derechos humanos o los principios fundamentales o derechos civiles para señalar o para afear la conducta, las acciones de determinados países, ellos consideran, y lo han dicho varias veces, sino cualquier persona en China, que son cuestiones que están caducas y periclitadas, que puede verse el mundo de una forma distinta sin esa carga moral que representa Occidente, ni más ni menos. Ahí lo dejo porque a mí me parece que es una señal o una advertencia que deberíamos tomarnos muy en serio, ¿no? Porque esto significa que lo que tú hablabais de como valor universal de la civilización occidental, pues igual puede ser un valor occidental, pero hay quienes opinan que como valor universal conviene echarla abajo, ¿no? Es decir, conviene decir esto ya es obsoleto y conviene que pasemos a otra cosa que nos va a ir a nosotros mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay una contraposición, queramos o no, a pesar de que la civilización sea algo muy universal, en el que sí estamos confrontados, aquellos que deberíamos haber sido sus principales valedores, ante nuevas visiones del mundo que a mí me parecen terroríficas. Yo lo dejo ahí. José Luis. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y me voy a meter un poco con David, partiendo de la base de que simpatizo completamente con el proyecto que expresa, ¿no? Pero hay una idea que a mí me gusta mucho, que es, sabéis que este lingüista Chomsky presumía saber 24 lenguas, ¿no? Y entonces se cuenta mucho, supongo que será una anécdota falsa, pero es significativa, que con frecuencia decía: cojamos una lengua cualquiera, por ejemplo, el inglés. Entonces, claro, un tío que sabe 40 lenguas, coge siempre el inglés. Entonces, claro, es que lo que tú has dicho es que esos valores son la esencia de la civilización judeocristiana, que no es universal. No te confundas, lo que es universal es la civilización tecnológica. Pero la civilización judeocristiana no es universal, muchísimo menos. Es decir, yo he estado en China, he ido por la calle acompañado con una autoridad pública china. Se ha acercado un mendigo a pedir limosna y este le ha dado 2 patadas. Eso no es Occidente. Eso no nos lo permitiríamos en ningún lugar. Con toda la decadencia que le eches, eso no es Occidente. Y el Japón no lo conozco. A lo mejor paso porque sea Occidente. China, desde luego, no es Occidente. Y en buena medida, muchas cosas de la India tampoco son. Y aunque el Islam es occidental por sus orígenes y por su historia, pero las formas más extremistas del Islam son la negación de Occidente, porque como muy bien ha dicho antes Luis, el gran avance de Occidente ha sido la separación de la religión y la política, que constituye exactamente el punto central de las posiciones de los islamistas. Entonces, yo creo que Occidente ha hecho un gran avance por el mundo entero y a eso le llamamos civilización, pero hay muchos valores que no son occidentales y que no son los de
esta civilización, en el fondo judío-cristiana, que todos queremos mantener, aunque nos olvidemos de las bases fundamentales, porque no queremos discutir sobre eso. Efectivamente, yo podría discrepar con Luis sobre lo que ha dicho de la piedad, hablando de cómo era la piedad en el mundo griego y cómo la transformó el cristianismo y tal, pero me parece bien. Es decir, yo creo que es un valor lo suficientemente sólido que no hay que unirlo al Papa ni a Santa Teresa. Y si puede hacerlo, desde los occidentes. Eso hemos aprendido a hacerlo. Pero no nos confundamos, eso no es universal. Y lo que estamos haciendo ahora, lo que parece que estamos haciendo ahora, lo que ha dicho nada menos que el Papa de Roma, que es impresionante, esta declaración reciente del Papa de Roma, es impresionante. A mí realmente me ha hecho pensar mucho. No voy a decir que mal, pero sí me ha hecho pensar mucho. Es decir, no podemos imponernos nuestros valores. Bueno, vale, sí, imponernos no, pero debemos hacer bastante por propagarnos, ¿no? Debemos ser conscientes de que son los que permiten una vida buena. Y la cuestión es, y termino, hasta qué punto Occidente está perdiendo vitalidad justo en esos valores. Es decir, los venera, los tiene en un fanal, pero no sigue con ellos. Es como cuando decimos, existe la cultura barcelonana, por ejemplo, por un ejemplo podría decir igual mal, pero es la Barcelona, que es una ciudad más artística, ¿no? Pero si en Barcelona tenemos que hay una cosa de Gaudí, que es una maravilla, pero que hay unos gilipuertas que han ido allí y han puesto unas pintadas, pues eso quiere decir algo. Es decir, es verdad que ahí está Gaudí, pero también es verdad que hay anuncios que lo están manchurreando. Bueno, pues un poco mi duda es si en Occidente estamos siendo capaces de mantener en valor, como se dice en economía, de mantener en valor aquellos valores que nos han hecho grandes. Si tenemos la energía suficiente, la pasión suficiente para mantenerlos. Decía Spinoza que la razón solo puede dominar a las pasiones cuando se convierte ella misma en una pasión. Bueno, pues yo creo que este es el punto. Nuestros valores, sin duda, son de alguna manera los mejores, pero ¿somos capaces de defenderlos? ¿Somos capaces de dar la vida por ellos? Esa es la gran cuestión. Sí, bueno, yo termino de paso la palabra, Luis. Bueno, sencillamente cuando dice que ya sé que en China no tienen esos valores, sus valores son inferiores. Yo creo que hay que empezar a hablar en estos términos, ¿no? Es decir, darle una limosna es superior a darle una patada. Y yo puedo explicárselo a un chino. Luego él querrá no entenderlo o no entenderlo. Pero si yo no sé explicárselo a un chino, y este es el problema, si yo no tengo ningún fundamento, y que dice yo que no soy nadie, digo, si no hay cientos de miles y millones de personas, sobre todo las más jóvenes, que sean capaces de entender por qué es mejor dar una limosna que dar una patada, tenemos un gran problema. O sea, y cuando habla lo del Papa, evidentemente sin poner quiere decir por las armas, pues yo creo que debe ser un ultimísimo recurso. De todas maneras, cuando hubo una guerra en Bosnia, yo quiero recordar que impusimos por las armas ciertos principios, ¿no? O al principio en Afganistán, aunque aquí quizás podríamos ser más cínicos. El caso es que si no defendemos nosotros, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Soli, si no se nos hincha a nosotros el pecho, si no conseguimos que a más gente se le hinche el pecho, va a ser muy difícil sostener esto. Y entonces va a ser como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que cuando esté el lobo aquí no vamos a defender. Y por terminar, cuando decía Javier que es verdad que en la obra teatral, porque es una obra teatral de McCarthy, al final el personaje que hace Blanco, que es el descreído, etcétera, sucumbe frente a Negro, que el personaje que se llama Negro, él lo llama así, ¿no? Espero que nadie se meta conmigo por eso, creo que se llama así. Bueno, pues el personaje que hace Negro es verdad que tiene una creencia religiosa, pero por encima de todo tiene una experiencia de sufrimiento. Y esto es lo que le distingue. O sea, el personaje es una persona que las ha pasado putas, y ha pasado fatal, y vive un burro malo. Si hay algo que no hemos mencionado aquí, y creo que también es un clásico de estas consideraciones filosóficas, es que al final se muere de éxito y se muere de comodidad. Entonces, si no conseguimos hacer nuestra vida un poco más sufriente, un poquito más, o sea, desterrar la algiofobia, que es lo que tenemos, ¿no? Tenemos miedo al dolor, miedo a la muerte, tenemos miedo a un montón de cosas. Si no arrojamos estos miedos fuera, y creo que se han visto todo con el coronavirus de una manera dramática, ¿no? O sea, estamos cagados vivos. Si no conseguimos volver a tener una relación más, digamos, más sana con el sufrimiento y con la muerte, no vamos a poder recuperar esos valores. Y ya con esto lo dejo para que Luis lo remate antes de tirar. Luis, a ver, que... Yo voy a ser muy breve. ¿Está cayendo el Occidente? Es posible. ¿Por qué no quiero que caiga Occidente? Yo no sé qué es Occidente. Si os puedo decir lo que yo quiero defender. No se trata de imponer esto que voy a decir ahora a nadie.
pero sí quiero defenderlo para mí y mi familia. Yo quiero defender la emoción de mis hijos cuando se reúnen con sus tíos y sus tías. Nos juntamos 30, nos apreciamos. Yo quiero defender que puedan llorar escuchando a Mahler o a Beethoven. Yo quiero defender que se emocionen viendo la Catedral de León. Yo quiero defender que, aunque no son creyentes, ninguno de los dos, admiren en silencio y con recogimiento la magnanimidad de la Catedral de Ávila. Yo quiero defender que mis hijos puedan decidir cuál es su pareja, quién es su pareja, de su mismo sexo, de otro sexo, me da igual. Yo quiero defender que nadie pueda decirles nada por cómo van vestidos. Yo quiero defender que mis hijos puedan aprender y estudiar lo que ellos deseen. Yo quiero defender que puedan leer lo que ellos prefieran. Yo quiero defender que puedan elegir el representante político que ellos creen conveniente y más acorde a sus ideas. Eso es lo que yo quiero defender. Y el día que no pueda defenderlo, el día que resulte que tengo que defender estas cosas en privado, en secreto, con mis hijos en mi casa, ese día Occidente habrá caído. Pues nada, pues si queréis añadir algún titular. José Luis, un titular, venga, te pongo en un brete. Bueno, José Luis, te pasa como a mí, es que no repetiría todo lo que ha dicho precisamente Luis, y creo que, en fin, todos vamos a poner todas las ascuas para avivar el fuego y para que efectivamente no nos veamos obligados a dejar de ser occidentales en Occidente. Es un poco, en el fondo, el gran miedo. Es decir, este Occidente que se nos está convirtiendo en autoritario, en dogmático, en mitómano, porque se creen en auténticas tonterías, ¿no? Y se nos quieren imponer obligaciones que carecen realmente de fundamento. Bueno, pues eso, que podamos ser occidentales en Occidente, y no en nuestra casa, sino en la calle. Sí, yo termino con un anuncio hablando de sociología que habla de que la diferencia entre los humanos y las máquinas es que nosotros tenemos ganas, ¿no? Las ganas. Pues yo creo que lo que nos falta son ganas. Y hay que recuperar las ganas porque eso, si no se entrena, se va perdiendo. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que habéis aportado mucho. Hay muchísima tela que cortar. Se pueden hacer este programa, cada capítulo que se ha tratado podría dar lugar a otro programa, pero yo creo que me quedo con lo del final. Hay que echarle ganas y hay que echarle valor. Y no es tanto sufrimiento, sino capacidad de sacrificio, que el sacrificio lo que implica es aceptar el sufrimiento si viene dado, ¿no? Es decir, porque hay algo importante que vale la pena defender. Y si supone un sacrificio, se asume. Es el sentido del deber, que es lo que tenía antiguamente. Algo que es terrible como la guerra, al menos aportaba algo, y es cierto, aunque sea duro decirlo, aportaba un sentido del deber, ¿no? Que iba mucho más allá de lo que era simplemente la pura violencia, ¿no? No es la estética de la violencia, sino la estética del deber, ¿no? La ética del deber, perdón. Pues muchísimas gracias a los tres, un placer haber hecho el programa con vosotros. Bienvenido de nuevo, Luis, Ignacio, encantado de que estés otra vez con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, por siempre tus sabias palabras, y muchísimas gracias también a ti por tu frescura y por ser un filósofo que aporta también una visión desde el punto de vista de la empresa actual ahora mismo, en el mundo en este mundo tan loco que nos ha tocado vivir. Y como les digo siempre a los que nos siguen y nos apoyan, benditos seáis, que tengáis una semana lo más llevadera posible, y muchísimas gracias por estar ahí.